no viscosas, la polidextrosa, la inulina. Entonces, también la fibra puede ser clasificada de acuerdo a su grado de solubilidad o de ser fermentable, ¿no? Como fibra soluble altamente fermentable de cadena corta, como los fructooligosacáridos, los galactoligosacáridos, que van a estimular principalmente la producción de bifidobacterias. Entonces van a tener un efecto prebiótico, ¿no? Saben qué son los probióticos y los posbióticos, ¿no? Entonces, los probióticos son los microorganismos que tienen un impacto positivo en la salud de su hospedero, ¿no? Y los prebióticos van a ser prácticamente los nutrientes de los probióticos, ¿no? Entonces, esta fibra, ser fermentable, o sea, ser metabolizada por estas bacterias, si estas bacterias generan un impacto positivo en la salud del hospedero, van a denominarse prebióticos, o sea, sería una fibra con efecto prebiótico, porque van a estimular la producción de bifidobacterias, ¿no? La fibra soluble altamente fermentable de cadena larga va a estimular el crecimiento de las bacterias en general y tiene un efecto laxante débil. No afecta el tiempo del tránsito intestinal y va a producir una moderada cantidad de gases. La fibra parcialmente soluble, medianamente fermentable, va a tener un buen efecto laxante y acelera el tránsito intestinal, estimulando el crecimiento de bacterias en general y produce una moderada cantidad de gases. La fibra insoluble y de lenta fermentación tiene un buen efecto laxante, acelera el tránsito intestinal y estimula el crecimiento de bacterias y produce una moderada cantidad de gases. La fibra insoluble y no fermentable tiene un buen efecto laxante, acelera el tránsito intestinal y solamente estimula el crecimiento de bacterias específicas que la degradan, ¿no? O sea, son ciertas bacterias que es bien raro que la degraden. Entonces estamos viendo que la fibra de cadena corta es la que es más fermentable y en el caso de la que contenga fructooligosacáridos y galactoligosacáridos va a tener un efecto prebiótico, ¿no? Sin embargo, la fibra insoluble que no es fermentable generalmente va a tener un buen efecto laxante, pero no va a tener mucha producción de gas, ¿no? Al no ser fermentable. Entonces es algo favorable que tenemos que ver en cuanto a los pacientes que tienen ciertos síntomas. Los tipos de fibra y las propiedades y la fuente, ¿no? La celulosa generalmente se encuentra en la pared celular y son polisacáridos de hasta 10.000 unidades, o sea, son bastantes unidades de glucosa que están alineadas y son resistentes a la digestión enzimática en el trato gastrointestinal, ¿no? Generalmente la celulosa está en todas las frutas y los granos, ¿no? Principalmente en sus cáscaras. La hemicelulosa también es un polisacárido de la pared celular y tiene monómeros, pero son distintos a la glucosa, a diferencia de la celulosa, ¿no? Y esta tiene el 30% de la fibra de verduras, frutas, leguminosas, cáscaras y nueces. La pectina está también en la pared celular y el tejido intracelular de frutas y verduras. Son polisacáridos con ácido galacturónico y variedad de monosacáridos, ¿no? Tiene otros monosacáridos. Es soluble en agua y generalmente está en las frutas como el membrillo, tejocotes, cítricos, en las verduras, leguminosas y nueces, en la caña de azúcar y la papa, ¿no? La inulina está en el plasma de la célula vegetal. Los betaglucanos también están en la pared celular, principalmente de la avena y el centeno. El almidón resistente está principalmente en el plátano, leguminosas, y se puede formar al enfriar los alimentos con almidón precocido, ¿no? Los oligosacáridos no digeribles son carbohidratos de 3 a 9 unidades, ¿no? Polisacáridos de 3 a 9 unidades. Se pueden formar por hidrólisis de los polisacáridos, ¿no? Generalmente están en la cebolla, en el ajo, en la alcachofa, en la achicoria. Los compuestos sintéticos, también hay compuestos sintéticos, la fibra sintética, que pueden ser derivados de la celulosa, como la polidextrosa, y pueden reemplazar el azúcar y también pueden impartir textura, ¿no? Gomas y mucílagos como los coloides exudados de las plantas, como en el caso del psyllium, también en la goma arábica, en el guar, en el algarrobo, en los alginatos, en los mucílagos, el psyllium. El psyllium es un producto que está ampliamente estudiado y que que está distribuido a través de las farmacias, ¿no? Tiene su mercado en lo que son las farmacias.
La lignina no es un polisacárido, pero se une a la hemicelulosa, ¿no? Está en la capa exterior de los granos o cereales según el apio. Otros, el ácido fítico asociado a la fibra, los taninos, los fitoesteroles, los granos de cereal, ¿no? Entonces la fibra soluble, como el almidón resistente, las pectinas, los gomas, los mucílagos y algunas hemicelulosas, son compuestos muy hidratables que pueden formar geles en el tracto digestivo, ¿no? Al ser hidratables y formar geles, entonces su primer contacto en el estómago van a formar estos geles y aumentar el volumen del contenido gástrico. Entonces van a retrasar el vaciamiento gástrico, van a enlentecer y van a disminuir la absorción de ciertos nutrientes. Al formar geles, en estos geles se pueden capturar ciertos nutrientes, ciertos tóxicos y no van a ser suficientemente absorbidos en el intestino delgado, ¿no? Lo que es algo favorable en el caso de la obesidad. Las personas que quieren bajar de peso, al consumir esta fibra soluble y al atrapar ciertos nutrientes, van a hacer que no se absorban, ¿no? Entonces van a tender a mantener o a bajar de peso, ¿no? Al llegar al colon van a sufrir un proceso de fermentación por las bacterias allí presentes y van a producirse ácidos grasos de cadena corta, como hemos mencionado, ¿no? Entonces la fibra soluble principalmente va a en el estómago va a ser un efecto de volumen, va a retrasar el vaciamiento gástrico, va a aumentar la sensación de saciedad y en el intestino delgado va a capturar ciertos nutrientes impidiendo su absorción, ¿no? Impidiendo su absorción. Principalmente también va a impedir la absorción del colesterol, va a impedir una absorción de la glucosa, entonces va a impedir que haya picos de glucosa y generalmente lo que se recomienda son de 6 a 4 gramos de pectina, ¿no? O sea, estamos hablando de fibra soluble, o gomas, o legumbres secas, o salvado de avena, o psyllium. La fibra insoluble, que incluye la celulosa, hemicelulosa, la lignina y otros polifenoles, a diferencia de las fibras solubles, casi no se fermenta, ¿no? Y tiene su importancia en acelerar el tránsito intestinal y en el volumen del bolo fecal, ¿no? Va a disminuir el tiempo de tránsito y va a mejorar el volumen del bolo fecal. Estamos hablando de la fibra insoluble que puede estar en en las nueces, en las legumbres, en los granos del arroz integral y en otras leguminosas, ¿no? Entonces la fibra soluble generalmente va a enlentecer el tránsito intestinal, pero la fibra insoluble va a acelerar el tránsito intestinal, ¿no? Entonces hay diferentes propiedades, ¿no? Ya hemos mencionado que la fibra soluble en el estómago va a retrasar el vaciamiento gástrico, va a aumentar la distensión gástrica, va a disminuir el tiempo de tránsito, ¿no? En el intestino delgado va a formar soluciones viscosas, geles que van a atrapar los nutrientes, entre ellos la glucosa y el colesterol, este, favoreciendo así a las personas para que puedan bajar de peso. En el colon va a aumentar la fermentación bacteriana, va a aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta y también va a aumentar la producción de gases, ¿no? La fibra insoluble, en cambio, tiene un efecto esponja, generalmente su efecto es a nivel del intestino delgado y el colon, va a absorber los agentes cancerígenos en estos, va a aumentar, no tiene que ver mucho con la fermentación bacteriana y va a disminuir el tránsito intestinal, ¿no? Entonces algunas fibras van a tener un efecto prebiótico, como les he mencionado, ¿no? Generalmente las de cadenas cortas, ¿no? Como los galactoligosacáridos o los fructooligosacáridos, ¿no? Entonces aquí un ejemplo, la fibra como la celulosa no es soluble, tampoco es tan fermentable, ¿no? Igualito la lignina no es tan fermentable, pero en cambio las fibras solubles, como la pectina, las gomas, los mucílagos, son muy solubles y son altamente fermentables, ¿no? Las pectinas, gomas, mucílagos están en las frutas, en los frutos cítricos, en las leguminosas, y los prebióticos igual, ¿no? En la banana, en la cebolla. El consumo diario de fibra ya está determinado, entonces vamos a guiarnos de la OMS, que es de 25 a 30 gramos de fibra al día. De 25 a 30 gramos de fibra al día. La importancia ya hemos mencionado, la importancia de la fibra soluble es que se metaboliza por las bacterias y va a producir los ácidos grasos de cadena corta, que no solo van a actuar a nivel del colonocito, sino van a actuar también a través de la circulación portal como una fuente de energía, ¿no? Estos ácidos grasos de cadena corta. Igual, la fibra insoluble, como va a funcionar un efecto de volumen a nivel del bolo fecal,
va a mejorar el estreñimiento. La fibra soluble va a prevenir la aparición de divertículos, hemorroides y otros problemas asociados. Tiene un efecto hipocolesterolémico, al igual que la fibra soluble, y ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. En el caso de la fibra soluble, va a aumentar la sensación de saciedad, disminuye la absorción de ácidos grasos, colesterol y lípidos, ayuda a mantener un mejor control glicémico y tiene un efecto prebiótico. Hemos mencionado eso. Las proteínas en la manzana, cítricos, fresas, ¿no? La celulosa en salvado de trigo, en algunos familiares del repollo, guisantes, cubiertos. Todas las frutas tienen tanto fibra soluble como fibra insoluble, ¿no? Va a variar los porcentajes, ¿no? Como les mencionaba, hay cierta fibra que tiene efectos prebióticos. Entonces, en el trato gastrointestinal hay microorganismos, ¿no? Y es estudiado que ciertos microorganismos tienen efectos positivos, impacto positivo en la salud, como las bifidobacterias, ¿no? En cambio, tienen otros microorganismos como los Clostridium perfringens o los Clostridiums que tienen un impacto negativo en la salud de las personas, ¿no? Entonces, aquí vemos la fibra bifidogénica, la inulina, los oligosacáridos, las gomas, el psyllium, la poliestrosa, que van a tener un impacto positivo, ¿no? La destrina del trigo puede tener un impacto positivo porque va a disminuir los que son los clostridios, ¿no? Entonces este tipo de fibra va a tener un impacto positivo en la salud a través de la modulación de la flora intestinal. Entonces a eso se denomina un efecto prebiótico, ¿no? Ya hemos mencionado esto. Y los efectos de los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? El principal efecto es que es una fuente de energía a la mucosa colónica. Tal es así que los pacientes que tienen que tienen un colon desfuncionalizado, o sea, que por ciertas operaciones les desfuncionalizan el colon y hacen una boca de ileostomía, o sea, la ileostomía conectan a la piel, eso es una ileostomía, o sea, a través de la piel va a salir los contenidos del ilion. Entonces el colon no va a tener los contenidos del ilion, entonces se va a desfuncionalizar. Al desfuncionalizarse el colon no va a tener esos nutrientes, no le va a llegar fibra, ¿no? Entonces al no llegarle fibra, el colon se va a modificar, entonces va a haber una colitis por deprivación y principalmente porque en el colon no va a haber ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Entonces su principal función es la fuente de energía a nivel de la mucosa colónica, es estimular los canales de sodio, va a favorecer la absorción de agua en el caso de diarrea, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta. Estimula la proliferación celular y la diferenciación, o sea, una diferenciación adecuada. Va a estimular el flujo de la mucosa, el flujo sanguíneo a nivel de la mucosa, va a estimular la producción de moco, va a disminuir el pH colónico y va a mantener la integridad de la mucosa. Los tipos de fibra de la dieta, generalmente no hay consumir frutas y verduras nos asegura tener la fibra, ¿no? Pero no es que podamos decir que tiene más fibra que otros alimentos, ¿no? Es un poco difícil decir eso. Entonces, en una época se pensó que el efecto fisiológico de una fibra dependía de su solubilidad, ¿no? Estudios más recientes sugieren que otras propiedades de la fibra, especialmente la fermentabilidad y la viscosidad, son más importantes, ¿no? Y los componentes de la planta, como los antioxidantes, ¿no?, asociados a la fibra dietética, pueden contribuir al riesgo de la enfermedad. Entonces también el consumo de fibra, ya hemos mencionado que va a reducir los niveles de colesterol total, va a reducir la glicemia o los niveles de insulina postprandiales, va a aumentar el volumen de las heces y disminución del tránsito intestinal, un efecto favorable al estreñimiento, aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta y va a tener un impacto positivo en los pacientes que quieran bajar de peso. Entonces, y probablemente tenga efectos a nivel de la reducción de la presión sanguínea, aumento de la sensación de saciedad, pérdida de peso, lo que les mencionaba, ¿no? Aquí está nuevamente los tipos de fibra y sus funciones. Y generalmente en lo que es el estreñimiento, se ha visto que la fibra va a mejorar la frecuencia de los movimientos intestinales y la consistencia de las deposiciones. Entonces la fibra se debe aumentar gradualmente, ¿no?, por el efecto adverso que es la producción de gases, a una dosis objetivo de 20 a 30 gramos de fibra en total, ¿no?
Esa es la dosis recomendada. La fibra debe introducirse gradualmente en la dieta durante semanas y no bruscamente en días, ¿no? Para que den al organismo a adaptarse, ¿no? Puede haber un enlentecimiento del tránsito del colon en un inicio, sobre todo en pacientes que tienen defecación disinérgica. Entonces nosotros en los pacientes que empeoran su estreñimiento cuando ingieren fibra, tenemos que sospechar de esta patología de una defecación disinérgica, ¿no? Que es una alteración a nivel del esfínter anal que no se trata con fibra, ¿no? Sino el tratamiento es de otra manera. En el síndrome de intestino irritable, el efecto de la fibra es variable y es específico según el tipo de fibra, ¿no? Hay dos tipos de intestino irritable, uno es el predominio de diarrea y el otro es, hay varios tipos, ¿no? El intestino irritable que está asociado a diarrea, a estreñimiento y el mixto. Entonces, las fibras altamente fermentables, o sea, las que producen más gases, pueden aumentar la producción de gases, como les menciono, y lo que va a exacerbar los síntomas del intestino irritable, como la hinchazón, flatulencias y malestar general, ¿no? Entonces, no es que les haga daño, sino que exacerba los síntomas, ¿no? Si son muchos los síntomas, se tendría que retirar, ¿no? Tal es así que hay una reducción se le da una dieta de alimentos libres en estos, ¿no? FODMAP, fruto, oligo, disacáridos, monosacáridos, azúcares y polioles, que son generalmente fibra soluble, ¿no? Entonces se le retira toda la fibra soluble y en estos pacientes que tienen muchos gases tienen un alivio sintomático en el 75% de los pacientes, ¿no? En enfermedad inflamatoria intestinal no es necesario restringir la fibra dietética, excepto cuando sospechamos de una estenosis, ¿no? Recuerden, síndrome de intestino irritable no es igual a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Al reducir la ingesta de fibras altamente fermentables como parte de un enfoque dietético con bajo contenido de FODMAP puede ser útil en el manejo, pero es sintomático. En el caso de la enfermedad diverticular, tradicionalmente cuando veíamos los divertículos se decía que no se debería dar consumir cosas, frutas y verduras con pepas o con cáscaras, ¿no? Con pepas porque las pepas se podrían introducir en los divertículos y podrían causar complicaciones. Pero ahora se sabe que esto no es así, ¿no? Al contrario, el alto contenido de fibra puede proteger contra la aparición de la enfermedad diverticular y también va a proteger contra el riesgo de la aparición de las complicaciones como las diverticulitis o las hemorragias, ¿no? Y estas complicaciones son mayores en personas que ingieren una baja cantidad de fibra, ¿no? Entonces el uso a corto o a largo plazo de una dieta baja en fibra puede estar indicado en el caso de diverticulitis. Sin embargo, todas estas recomendaciones están respaldadas únicamente por evidencia limitada, ¿no? Entonces, en el cáncer colorectal ya hay evidencia que indican que una dieta rica en fibra tiene un efecto protector contra el cáncer colorectal. Pero, sin embargo, no se sabe bien cuál es el mecanismo exacto de acción con el cual ejerce su efecto protector. Tal parece que son múltiples mecanismos, como hemos visto. Entonces, se puede lograr una ingesta adecuada de fibra siendo que los patrones de alimentación diaria sean variados. La ingesta de al menos 400 gramos o 5 porciones de frutas y verduras por día reduce el riesgo de las enfermedades crónicas y ayuda a garantizar una ingesta adecuada de fibra, ¿no? Lo que dicen, 3 verduras y 2 frutas al día. Los mensajes de alimentación que debemos dar a los pacientes son importantes, ¿no? Debemos dar mensajes que los pacientes tienen que consumir alta cantidad de alimentos ricos en fibra, como cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. Entonces todos tenemos que respaldar este consejo, ¿no? La dosis, como ya hemos visto, la recomendación es de 25 a 30 gramos de fibra al día, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, en el caso de la fibra soluble que lentece el tránsito, o sea, mencionó también que era como un gel, ¿no? Que incrementa la masa del bolo fecal. En todo caso, doctor, ¿no sería un estimulante procinético para mejorar el No, tránsito? que
Es que mira, la fibra soluble forma un gel, pero en el estómago. Y ese gel, de acuerdo a sus propiedades viscosas, van a capturar nutrientes. Eso es en el intestino delgado. Pero la fibra soluble, ¿qué va a pasar en el colon? Se va a fermentar, ¿no? Entonces es la fibra que, por decirlo así, que van a fermentar las bacterias, o sea, va a desaparecer en el colon. La fibra insoluble es la que va a dar volumen a la materia fecal, la fibra insoluble, porque esta fibra no va a ser fermentada, no va a ser consumida por las bacterias del colon, ¿no? Ya, doctor, gracias.